una acción militar, una acción armada, una acción de fuerza. Sin embargo, sus decisiones son políticas. Y la decisión política que había que adoptar en ese momento era derrotar a las fuerzas emancipadoras, porque no derrotarlas implicaba finalmente su recomposición y el peligro del proceso emancipador. Entonces, por lo tanto, el objetivo político era lograr finalmente la ruptura total del dominio español. Y para eso había que fortalecer la parte militar, la parte armada, la acción armada, y eso es lo que finalmente va a ser Bolívar. Y es por eso que se le otorga o se le reconoce el título de dictador. Me parece que los críticos de Bolívar, que bueno, todo personaje tiene pues sus detractores, pretenden en todo caso, desde mi punto de vista, obviamente, pretenden descalificar o dependen de quitarle méritos a este gran personaje del proceso de independencia al establecer el título de dictador. Pero como he señalado, el concepto de dictadura tenía que ver con el escenario político, con la situación que en ese momento se vivía. Y eso, en todo caso, ya en la historia universal ya había existido, y como he señalado, uno de los ejemplos más importantes o de los antecedentes más importantes del modelo de gobierno de dictadura es precisamente en el modelo romano o en la época romana o en la República Romana o en la época de la República Romana. Muy bien, Bolívar con todas las potestades, o sea, la dictadura entendía con todas las potestades, obviamente se encuentra con un escenario sumamente complicado, sumamente difícil, dividido, las fuerzas políticas y patrióticas militares divididas, por un lado, Ribagüero en el norte y Torre Tagle en Lima. Finalmente termina asumiendo el control y la conducción político-militar del país. Ahora, la campaña de Bolívar hacia el Perú tiene sus particularidades. Y esta particularidad de la campaña de Bolívar se inicia en el norte, ¿correcto? En el norte. O sea, Bolívar no instala su comando general en Lima, lo instala en Trujillo. Es decir, desde Trujillo va a iniciar o va a planificar la campaña tanto política como militar contra las fuerzas realistas y pro-monárquicas, ¿correcto? Monarquistas o realistas o las fuerzas del rey. Entonces, a partir del norte, es decir, desde el norte de Trujillo, se va a iniciar la preparación de la campaña contra las fuerzas realistas. Y ahí van a cumplir van a aparecer nuevos actores y principalmente uno de los tribunos, se le conoce el tribuno de la República o el padre de la República Peruana, que ya había aparecido en todo caso en el Congreso Constituyente. Nos estamos refiriendo a José Faustino Sánchez Carrión. José Faustino Sánchez Carrión se convierte en todo caso en el jefe de gobierno de Bolívar, goza de la confianza de Bolívar, goza del respaldo de Bolívar, y si bien José Faustino Sánchez Carrión no era militar, pero sí era un político, y por lo tanto tenía un manejo sumamente importante dentro de esta nueva etapa de la historia política en el Perú. Entonces, José Faustino Sánchez Carrión se va a convertir finalmente en ese soporte político de que Bolívar necesitaba. Pero además Bolívar en el norte va a tener un gran respaldo ciudadano de la población. O sea, muchos van a plegarse a la figura de Bolívar. Y ahí va a cumplir un papel fundamental José de Orbegoso. José de Orbegoso también va a ser una figura sumamente importante que también va a respaldar en todo caso la campaña de Bolívar. Y así como él, muchas figuras y también pequeños comerciantes, un sector en todo caso de la aristocracia termina apoyando a Bolívar y entendiendo en la necesidad de establecer un gobierno o una estructura política independiente del dominio español. Muy bien, entonces la campaña de Bolívar en el Perú se inicia a finales del año de 1823 con la invitación del
el Congreso de la República y con la instalación de su comando general, correcto, en la ciudad de Trujillo, y a partir del norte empieza la campaña para la consolidación de la independencia. Y esta consolidación tiene que ver con dos acciones políticas sumamente importantes, políticas y militares, que tiene que ver, por un lado, la famosa batalla de Junín y por otro lado, la famosa batalla de Ayacucho, ¿correcto? La batalla de Ayacucho y la batalla de Junín. La batalla de Junín, que va a ser en agosto, el 6 de agosto de 1824, ya, de 1824, va a ser una batalla sumamente importante, sumamente importante. Esta batalla, correcto, se le conoce como la batalla silenciosa o sin humo, porque aquí precisamente es una batalla en la cual no se va a hacer uso de armas de fuego, correcto, armas de fuego, simplemente va a ser una batalla de cuerpo a cuerpo con armas blancas, correcto, armas blancas. Entonces, por lo tanto, si bien más allá de las características o de las situaciones más concretas de lo que ocurrió en Junín, tuvo una gran repercusión dentro de la lucha o dentro de la guerra contra las fuerzas realistas. Y digo, tuvo una gran repercusión, ¿por qué? Porque ya los realistas habían, en todo caso, triunfado en la campaña de puertos intermedios. Es decir, el ejército peruano, porque quien asumió finalmente la conducción de la lucha de los puertos intermedios era un ejército puramente peruano. Pero ahí habían sido derrotados, o mejor dicho, las fuerzas realistas se habían recompuesto y por lo tanto estaban en avanzada. Y la batalla de Junín finalmente determina, correcto, un quiebre en favor de las fuerzas patrióticas, y es lo que va a determinar finalmente un nuevo giro de la guerra de independencia. Y es por eso la importancia de la batalla de Junín. Y decimos que es importante porque más allá de cómo fue el enfrentamiento entre estas dos fuerzas beligerantes, lo importante fue la connotación política que va a tener la famosa batalla de Junín, una victoria patriótica sumamente importante en la cual va a permitir una recomposición y el establecimiento de una fuerza unitaria de las fuerzas patrióticas, la que finalmente va a ser sellada con la famosa batalla de Ayacucho. La famosa batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de 1824. En Ayacucho se va a sellar finalmente la famosa independencia del Perú. Entonces, si nosotros queremos hacer una evaluación y un balance, diremos que oficialmente la independencia del Perú se va a sellar en 1824, es decir, el 9 de diciembre de 1824. Y se va a sellar con un documento que se conoce como la famosa capitulación de Ayacucho. La capitulación de Ayacucho, que en realidad es el primer tratado, correcto, es el primer tratado internacional de nuestra historia republicana, porque así va a ser redactada como un tratado internacional entre dos fuerzas beligerantes. Por un lado, las fuerzas realistas que representaban los intereses de la monarquía española, y por otro lado, las fuerzas patrióticas que representaban al Perú, correcto, al Perú, a las fuerzas peruanas. Sin embargo, hay que precisar de que el ejército patriótico no fue solo constituido por peruanos, sino por latinoamericanos, ¿correcto? Había bolivianos, había colombianos, venezolanos, ecuatorianos, chilenos, argentinos, e incluso existía holandeses y también británicos, lo que quiere decir que era un ejército plural, ¿correcto? Plural, era un ejército constituido por los pueblos dominados por los españoles para enfrentar finalmente, en todo caso, el dominio español. Por eso que la independencia fue una guerra continental, ¿correcto? Fue una guerra continental. Y eso es importante subrayarlo. Entonces, la capitulación de Ayacucho constituye el documento
que finalmente va a sellar o va a poner fin al dominio español oficialmente y legalmente. Y aquí hay algunos aspectos que tomar en consideración en la capitulación de Ayacucho. Por un lado, la capitulación de Ayacucho va a reconocer efectivamente, correcto, las fuerzas realistas reconocerán a las fuerzas patrióticas, correcto, como las fuerzas predominantes, las fuerzas que han alcanzado, en todo caso, predominio y control. Y es por eso que las fuerzas realistas van a entregar las armas, correcto, van a entregar todo aquello, todo el bagaje militar en favor de las fuerzas patrióticas. Y van a establecer, correcto, los límites y las características sobre la cual se instalará en todo caso este reconocimiento o esta rendición, algunos lo llaman esta rendición. Sin embargo, esta rendición estaba condicionada. Y decimos que estaba condicionada primero porque a partir de ahí va a originarse una deuda en favor de los españoles y en todo caso una deuda que va a asumir el nuevo Estado peruano. O sea, el Perú, a partir de la capitulación de Ayacucho, nace con una deuda extranjera. ¿Correcto? Una deuda extranjera. ¿Y por qué decimos una deuda extranjera? Porque el Estado peruano o la República del Perú tenía que asumir, ¿correcto?, los costos de los pasajes, por ejemplo, de aquellos españoles que no querían quedarse en el Perú, sino más bien irse a otros lugares e irse a Europa o regresarse a la metrópoli. Eso por un lado. Por otro lado, la República del Perú se comprometía a respetar los derechos, ¿correcto?, de aquellos soldados, de aquellos individuos, de aquellas personas españoles y no españoles, ¿correcto?, que estaban en el lado realista y finalmente pasaron al lado patriótico, y estos se les respetaba sus derechos y sus condiciones, se respetaba sus títulos, se respetaba sus propiedades, sus bienes, es decir, no se le podía incautar. Eso por un lado. Entonces, ahí hay un aspecto sumamente importante. Entonces, también se establecía, obviamente, que el Perú debía asumir los costos, en todo caso, de aquellos, por ejemplo, de que querían irse del país, no querían estar en el Perú, se les reconocía un porcentaje de sus bienes, no solo se le asumía su pasaje, sino también se les reconocía un porcentaje de sus bienes. Pero además también se establecía de que todas las guarniciones españolas, y entre ellas, por ejemplo, la del Callao, es decir, del Real Felipe, pasaban al dominio, pasaban al control de las fuerzas emancipadoras. El Estado peruano se obligaba, o la República del Perú se obligaba, en todo caso, no solo a pagar los pasajes, sino a poner los buques, correcto, a utilizar los medios de transporte marítimo para garantizar, en todo caso, la integridad de todos aquellas personas, aquellos individuos que en todo caso no deseaban sumarse o ser parte del proceso emancipador, ¿correcto? Y además se establecía, ¿correcto?, la libertad de todos los prisioneros, pues, ¿no? Los prisioneros de las fuerzas realistas, la libertad de todos los prisioneros y finalmente ser encaminados o conducidos, ¿correcto?, a Europa, ¿correcto?, a Europa garantizando su integridad y sus derechos. Entonces, aquí encontramos un documento finalmente sumamente importante en la cual se reconoce, por un lado, el predominio de las fuerzas patrióticas, es decir, el reconocimiento de la independencia de los pueblos americanos y en particular del Perú, pero además el Perú asume determinados compromisos con las fuerzas realistas y a partir de ahí nace lo que se conoce como la deuda externa en el Perú, que forma parte en todo caso de una discusión. Bueno, hay opiniones a favor, opiniones en contra de este famoso documento. Por lo menos mi opinión, en algún momento nosotros señalamos de que la capitulación en realidad fue un acuerdo, fue una negociación entre dos fuerzas beligerantes y en la cual esta negociación establecía condiciones de rendición, ¿correcto? Condiciones de rendición en particular que buscaban garantizar los derechos, la integridad, las propiedades, los bienes, ¿correcto?, de aquellos que estaban del lado realista, ¿correcto?, del lado realista. Y aquellos que quedaban
o que querían ser parte, en todo caso, del proceso emancipador o ser parte del nuevo gobierno, también se establecía la obligación de reconocer sus derechos, sus cargos, sus títulos, correcto, que se le había reconocido. En consecuencia, la capitulación no fue otra cosa que un acuerdo, una negociación entre dos fuerzas beligerantes. Y así, finalmente, se sella la independencia de los pueblos americanos del dominio español y en particular del Perú. Entonces, si me preguntan a mí, ¿cuándo en realidad se establece la independencia en el país, en el Perú? Yo diría el 9 de diciembre del año de 1824. Porque eso es lo que ocurrió, eso es lo que hice, en todo caso, la documentación histórica, eso es lo que dice nuestra historia, eso es lo que dice, en todo caso, los procesos históricos, políticos y sociales que ha vivido nuestro país, porque eso es lo que demuestra, y el documento que acredita ese hecho es precisamente la famosa capitulación de Ayacucho o el Tratado de Ayacucho o el Acuerdo de Ayacucho, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, bajo esa dinámica no estaríamos cumpliendo 200 años. O sea, 200 años, recién cumpliríamos 200 años de independencia real, ¿correcto? El año 2024, ¿correcto? 2024. Y no sería el 28 de julio, sino en diciembre, porque lo que sucedió el 28 de julio fue un acto protocolar, ¿correcto? Fue una proclama formal, protocolar, cuando en realidad solo las fuerzas emancipadoras controlaban, en todo caso, una parte del territorio peruano. Entonces, lo que podríamos decir que lo que se ha celebrado el 28 de julio fue la proclamación de la independencia y no verdaderamente la independencia, porque la independencia recién se sella el 9 de diciembre del año de 1824 con la famosa capitulación de Ayacucho. Muy bien, a partir de ese momento, las fuerzas emancipadoras, en todo caso, se fortalecen, las fuerzas patrióticas se fortalecen y las fuerzas realistas se acogen al tratado o al convenio de Ayacucho y finalmente terminan rindiéndose en todos los rincones del pueblo, los pueblos americanos. Y una de las campañas finales, finalmente va a ser la campaña del Alto Perú. Y en este caso, la campaña del Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, va a ser liderada por José Antonio de Sucre, quien va a ser el responsable de liderar la campaña liberadora del Alto Perú, la que finalmente va a ser sellada en el año de 1825. Bueno, aquí también hay otros mitos que se construyen, que finalmente Bolivia, que era el Alto Perú, se constituye como un país independiente y finalmente ese hecho afecta contra los intereses del Perú. Bueno, sí y no. Y digo sí y no porque, porque el Alto Perú formaba parte del Virreinato del Perú. Pero no nos olvidemos que con las reformas borbónicas, el Alto Perú ya no pertenecía al Perú. El Alto Perú pertenecía o dependía, en todo caso, del Virreinato del Río de la Plata. En consecuencia, había una disputa ahí entre Perú y el Río de la Plata. Y en el proceso de independencia, finalmente Bolivia termina proclamando su independencia. Bueno, con Bolivia y con todos los pueblos americanos nos une, en todo caso, muchas coincidencias, ¿no? Muy bien, y así terminamos finalmente la campaña libertadora del norte, tanto logrando la independencia del Perú como logrando la independencia de Bolivia. Y finalmente, en todo ese periodo, lo que vamos a tener es un gobierno liderado por Simón Bolívar, que lo vamos a conocer como la dictadura de Bolívar o la época de la dictadura bolivariana. Y decimos que era una dictadura por las características del momento, por la necesidad política que implicaba centralizar las decisiones para lograr una victoria contra las fuerzas realistas que en ese momento avanzaban hacia controlar o retomar el control
de el control de Lima y todas las provincias independientes. Durante el gobierno de Bolívar, o la dictadura de Bolívar, decimos, bueno, se tomó muchas medidas importantes, se priorizó el aspecto militar antes que el aspecto político, se organizó en todo caso un ejército unitario, se hasta restableció la unidad en torno al liderazgo de Bolívar, y a partir de ahí se logró, en todo caso, por un lado la victoria de Junín y por otro lado la victoria de Ayacucho, finalmente sellando la independencia del Perú. Pero Bolívar va también a tomar algunas medidas, ¿correcto? Va a tomar algunas medidas. Y estas medidas, por ejemplo, algunos lo han cuestionado, ¿no? Las medidas era que él restableció, por ejemplo, el tributo indígena, restableció, por ejemplo, el esclavismo, bueno, hechos que finalmente consideramos que responde a la situación de ese momento. Bueno, eso tiene que ver también con el enfoque predominante de la época. No nos olvidemos de que el proceso de independencia va a ser liderado por una clase social, o sea, va a ser liderado por un sector social, si queremos utilizar el término. Y quienes lideraron el proceso de independencia fueron los criollos, es decir, era una clase que tenía cierto manejo de poder, cierta intervención en la toma de decisiones, o sea, no era aquellos que habían sido excluidos del manejo del poder, sino que formaban parte del manejo del poder. Si bien no tenían el control absoluto del poder, sin embargo, tenían nivel de decisión. Cosa diferente era con los indígenas, cosa diferente era con los esclavos que estaban en una situación sumamente difícil. Pero no nos olvidemos que el movimiento indígena o los indígenas o los pueblos originarios cumplieron un papel fundamental en la lucha, en la guerra contra las fuerzas realistas, y también los esclavos cumplieron un papel fundamental. Los afros, a quienes en todo caso en ese momento se encontraban en una situación sumamente difícil. Bueno, mi posición por lo menos al respecto podría señalar de que al ser la clase dominante, los criollos, los que lideraban la independencia, obviamente no tenían una lógica integradora más allá de los discursos, sino en los hechos concretos. Obviamente buscaban, en todo caso, establecer determinadas estructuras para garantizar un manejo de poder. Por lo menos eso sería mi opinión respecto a al retorno de este famoso tributo indígena y este famoso anulación de la esclavitud, anulación de las normas que se había dado de alguna manera en la época del protectorado. Pero bueno, ahí vamos a tener algunas medidas sumamente complicadas, por decirlo de alguna manera, que toma Bolívar. Sin embargo, se entiende por las circunstancias que vivía el país. Muy bien. Después de la victoria, en todo caso, de la campaña libertadora del norte y especialmente la campaña de liberación del Perú y Bolivia, empezamos a discutir ya en el terreno político. Muchos autores, muchos críticos de Bolívar decían que Bolívar era un genio militar, pero políticamente se entiende, algunos señalan de que Bolívar cometió muchos errores. Si bien tenía una visión amplia, una visión integradora de las Américas, sin embargo, no todos tenían esa visión no era mayoritaria. Y ahí pues, tendríamos que señalar el fracaso de su proyecto político. ¿Y cuál era su proyecto político? El proyecto político de Bolívar era la constitución de la Federación de los Andes o la Confederación de los Andes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué cosa es la federación? ¿Qué cosa es la confederación? La federación en realidad es una forma de organización del Estado. Es una forma de organización del Estado. Es una forma de Estado. Y la federación es la unión de estados unitarios. Es decir, la suma de estados unitarios da el origen de una federación. Y Bolívar planteaba la constitución de la Federación de los Andes o la Confederación de los Andes, que no era otra cosa que la unión de todos los estados, de todas las repúblicas que habían sido liberadas o que habían tenido influencia española, o que tenían influencia española, o que habían sido parte del dominio español. Y nosotros tenemos que entender que hablar de las repúblicas que eran parte del dominio español era hablar desde América del Norte hasta América del Sur.
Y ahí no todos, obviamente, tenían la idea de armar esa gran confederación o esa gran federación. Y eso se va a evidenciar precisamente en el Congreso de Panamá. Cuando Bolívar convoca al Congreso de Panamá y se empieza a discutir el tema de la unión de las repúblicas españolas en América, finalmente no tiene una respuesta positiva. Muchos se van, en todo caso, a oponer, muchos se van a abstener y muchos, obviamente, van a asumir una posición de cuestionamiento a este proceso. En consecuencia, la propuesta bolivariana de constituir la Gran Federación o Federación de los Andes finalmente fracasa. Como fracasa esta confederación, se plantea ahora la creación de una federación de influencia bolivariana, es decir, todas las repúblicas que habían sido liberados por Bolívar. Eso implicaba Venezuela, Colombia, lo que hoy es Venezuela, Colombia, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. Entonces, estos países debían crear una federación, ¿correcto? Ya el proceso, el proyecto de la unión de las repúblicas de influencia española ya fracasa y se avanza finalmente a la constitución de la unión de estas repúblicas. Pero lamentablemente también este proyecto no goza de respaldo, no permite en todo caso una materialización de esta idea y finalmente termina quedándose este proyecto en lo que se conoce posteriormente, lo que se conoció posteriormente como la Gran Colombia. O sea, todo terminó en la Gran Colombia. Pero además la Gran Colombia también terminó dividiéndose, ¿correcto? Dividiéndose. Lo que quiere decir que el proyecto de unificación, el proyecto unitario, el proyecto de la constitución de un gran Estado federal, bueno, fracasó. Y eso hay que señalarlo, fracasó. Es una gran idea, fue una gran idea en su momento, fue un proyecto importante en su momento. Yo por lo menos considero que entre los países, entre las repúblicas, especialmente de esta parte de América del Sur, nada nos divide, todo nos une. En consecuencia, no tenía sentido establecer estas fronteras porque las fronteras son más artificiales que reales, puesto que entre bolivianos, ecuatorianos, colombianos, venezolanos, es decir, todos estos chilenos, en fin, no existe en todo caso grandes diferencias. Entonces, las fronteras son artificiales. Y desde esa perspectiva, Bolívar era un visionario. O sea, él tenía en todo caso una idea clara de fortalecer la unidad, correcto, sudamericana o la unidad de los países andinos, por lo menos, al cual nosotros hemos hecho referencia. Más allá de que si tuvo éxito o no tuvo éxito, en todo caso fue una propuesta sumamente importante, vigente por lo menos, desde mi punto de vista, hasta la actualidad. Muy bien. Iniciado este proyecto, esta propuesta bolivariana va a tener en todo caso un antecedente o va a tener antecedentes esta propuesta. Y uno de los antecedentes más importantes va a ser precisamente la famosa Constitución de 1826. ¿Correcto? La Constitución de 1826. Esta Constitución, que muchos dicen que fue escrita exclusivamente por Bolívar, dicen pues bueno que fue una de las peores constituciones, uno de los documentos que fueron copia de otras constituciones, especialmente las copias de la constitución francesa, napoleónica. Otros dicen que bueno, es un mamotreto de constitución. Bueno, posiblemente. Pero si nosotros partimos de la idea de que las constituciones en el Perú en realidad son influencia de otras constituciones, yo diría de que casi las 12 constituciones en el Perú tienen esas características. O sea, nosotros lamentablemente no hemos establecido un texto constitucional originario. O sea, no hemos creado nuevas instituciones, no hemos reflexionado sobre la necesidad de establecer adecuadas formas de organización para resolver los grandes problemas del país. Nosotros tenemos influencia del pensamiento constitucional francés. Son los franceses nuestra influencia constitucional más importante y son los norteamericanos o el constitucionalismo norteamericano que es el que tiene también una gran influencia en nuestro pensamiento constitucional. Entonces, bajo esa dinámica, la Constitución de 1826 no es diferente a las demás constituciones. No es diferente. Entonces, pretender
establecer de que la Constitución de 1826 es la única Constitución que copia o toma o adapta algunas instituciones de otras constituciones, me parece una evaluación sesgada, porque no se está tomando en consideración que las demás constituciones también tenían las mismas características. Entonces, ahí tenemos, en todo caso, que la Constitución del 26 no se diferencia mucho de las demás constituciones y no se diferencia también de la Constitución de su antecesora, que era la Constitución de 1823. Pero ¿cuál es la particularidad de esta Constitución? La particularidad de esta Constitución que no va a ser aprobado por el Congreso. No se va a instalar el Congreso Constituyente, sino va a ser aprobado por los colegios electorales, ¿correcto? Los colegios electorales, por unanimidad. ¿Correcto? Más de 50 colegios electorales son los que van a aprobar este texto constitucional. Y ahí hay un cuestionamiento, pues, ¿no? ¿Qué cosa eran los colegios electorales? ¿Eran organismos constituyentes o era una asamblea constituyente? Bueno, ahí hay un cuestionamiento y algunos dicen, bueno, esto forma parte de ese manejo arbitrario que tenía Bolívar. Posiblemente, pero en ese momento, en todo caso, los colegios electorales eran las instancias las instancias que legalmente existían para establecer, en todo caso, un nuevo texto constitucional. Y finalmente va a ser aprobado el 1 de julio del año 2026 y ratificado el 30 de noviembre y jurada el 9 de diciembre del año de 1826. Es decir, en pleno segundo aniversario de la famosa batalla de Ayacucho, donde se sella la independencia. Ahí está lo importante, ¿no? Lo importante de que esta Constitución, o en todo caso Bolívar, o los bolivarianos, si queremos utilizar el término, buscaban reivindicar, pues, el hecho histórico del 9 de diciembre del año de 1824, porque efectivamente en esa fecha se sella la independencia. Y si nosotros partimos que la independencia se sella en el año de 1824, entonces diremos que la Constitución de 1826 sería la primera Constitución, pero no. En todo caso, había una tendencia de minimizar este hecho de Ayacucho, o sea, de la historia del hecho de la victoria de las fuerzas emancipadoras contra las fuerzas realistas de Ayacucho. O sea, por lo menos mi opinión es que ha habido una intencionalidad de quitarle importancia, restarle mérito a la batalla de Ayacucho y más bien darle importancia a lo que ocurrió el 28 de julio del año 1821. ¿Correcto? Pero bueno, es parte en todo caso de las opiniones, de las percepciones que podemos tener cada uno de nosotros que tenemos por lo menos una lectura de la historia política del país. Muy bien, entonces son los colegios electorales los que finalmente van a aprobar la Constitución de 1826. Muy bien, ¿cuál es la estructura de la Constitución de 1826? ¿Cuál es la estructura? Bueno, es una Constitución, en principio, que tiene más o menos casi 150 artículos, y es la Constitución que va a tener vigencia más o menos casi 2 meses o 50 días exactamente, ¿no? Muchos dicen 50 días. Y es la Constitución que menos ha durado en el país. Bueno, se le conoce también como la Constitución vitalicia. Se le conoce como la Constitución vitalicia. ¿Y por qué se le conoce como la Constitución vitalicia? Porque el presidente de la República, correcto, tenía un carácter vitalicio. Si bien era nombrado por el Congreso de la República, ese nombramiento, esa designación era, correcto, de carácter vitalicio, y precisamente él es el que designaba a sus sucesores con la ratificación del Congreso de la República. O sea, el Congreso de la República ratificaba la propuesta del presidente saliente, correcto, la propuesta saliente. Es más, el presidente de la República proponía la designación de sus vicepresidentes y además de sus ministros o secretarios de Estado. Aquí no había el concepto de ministros, sino el concepto de secretarios de Estado. ¿Correcto? El secretario de Estado. Bueno, por eso se le llama la famosa Constitución vitalicia, la Constitución vitalicia. Esta Constitución va a tener más o menos 11 títulos, ¿correcto? 11 títulos. Va a evaluar la situación, va a tratar sobre la nación, sobre el gobierno, sobre los poderes del Estado, sobre las Fuerzas Armadas, sobre la reforma constitucional, y aquí aparece un capítulo llamado
las garantías, ¿correcto? Las garantías. Como podemos ver, no existía un capítulo específico de los derechos fundamentales de las personas, sino se le llamaban garantías. En ese momento, los derechos fundamentales se entendían como garantías y los derechos eran de carácter civil o individual únicamente. Muy bien, vamos a grosso modo, vamos a evaluar y analizar en todo caso el contenido de la Constitución del 26. Es un texto amplio, correcto, vamos a precisar algunos aspectos importantes. Primero, por ejemplo, va a darle un tratamiento a la idea de nación y la idea de territorio, ¿correcto? La nación, va a decir, nace, correcto, de la voluntad de los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Los peruanos. ¿Quiénes eran los peruanos? Los que habían nacido en el territorio del Perú y aquellos, en todo caso, que habían nacido en el extranjero. Sin embargo, se les reconocía, en todo caso, por su condición, por su vínculo consanguíneo cuando eran hijos de peruanos, ¿correcto? Muy bien. Se entendía de que el Perú, ¿correcto? El Perú como república, aquí se adopta el modelo republicano, no constituye patrimonio alguno de ninguna persona o de ninguna familia. Eso en ruptura, ¿correcto?, con el modelo monárquico español, en la cual existía pues una monarquía, existía en todo caso dinastías que gobernaban y que no eran otra cosa que familias que gobernaban en todo caso la monarquía española. Y eso se parece mucho a lo que decía la Constitución de 1823, ¿correcto? 1823. En ese momento existía, ¿correcto?, como departamentos libres, La Libertad, Junín, Lima, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno, ¿correcto? Era lo que en ese momento existían. El territorio se dividía en departamentos, provincias y cantones. Y cantones se entiende como distritos, ¿correcto? Como distritos. Aquí, por ejemplo, se establece a la religión católica, apostólica y romana como la religión principal, lo que evidencia, pues, de que había una gran influencia católica en el Perú, obviamente, eso es la herencia colonial. Bueno, la herencia colonial. El gobierno del Perú, aquí aparece el concepto de representación, o sea, la democracia representativa y el concepto de popular, porque el gobierno del Perú es popular y representativo. Popular se entiende pueblo, ¿correcto? Es decir, como voluntad del pueblo. Es decir, que el gobierno representa al pueblo, ¿correcto? Representa al pueblo. Los funcionarios representan al pueblo. Muy bien, el carácter representativo, la democracia representativa. El concepto de soberanía, que es el poder del Estado, ¿correcto? Que es el poder del Estado, se centra o emana del pueblo, de la voluntad popular, ¿correcto? De la voluntad popular. Y aquí se va a establecer, ¿correcto?, a la Constitución como la norma fundamental. O sea, aquí ya encontramos, por ejemplo, el concepto de la primacía de la Constitución sobre las demás normas. Entonces, el concepto del principio de primacía constitucional ya lo teníamos aquí en la Constitución de 1826, ¿correcto? 26. Porque aquí dice, cada poder ejercerá las atribuciones que señala la Constitución sin exceder sus límites. ¿Qué quiere decir? El predominio se llama principio de predominio constitucional o principio de primacía constitucional. Muy bien. En cuanto a los derechos, en cuanto a los derechos, vamos a tener pues que se van a reconocer un conjunto de derechos. Por ejemplo, la libertad, o sea, el derecho a la libertad civil, se entiende, la libertad de todas las personas, ¿correcto? A la seguridad individual, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, ¿correcto? Se garantizaba la libertad de imprenta, pero esta libertad estaba sujeto a las condiciones establecidas por la ley, a la libertad de tránsito, al libre tránsito, a la inviolabilidad del domicilio, a la necesidad de contribuir, ¿correcto? O sea, aquí aparece el régimen tributario, establece la libertad de trabajo, ¿correcto? De industria, de comercio, se reconoce la propiedad intelectual, o sea, la propiedad intelectual, en fin, entonces se establece que la Constitución también se insiste en que el tema de la Constitución
predomina por encima de todas las normas. Respecto a los poderes del Estado, ¿cómo estaba estructurado el Estado? ¿No? ¿Cómo estaba estructurado el Estado? El Estado estaba estructurado con 4 poderes. Bueno, aquí aparece el principio, no el principio tripartito que apareció en la Constitución de 1823, sino aquí aparece un poder sustentado en 4 órganos del Estado, en 4 órganos. O sea, el Estado se sustentaba en 4 poderes u órganos. Por un lado estaba el órgano electoral, ¿correcto? El órgano electoral. Este órgano electoral se encargaba precisamente ya de dirigir, de establecer, en todo caso, los electores, ¿correcto? Los electores, establecer, ¿correcto? Los miembros, proponían los miembros del Poder Judicial, establecía, por ejemplo, cómo debe dirigirse este proceso de designación tanto de los miembros del Poder Legislativo como el Poder Judicial. En fin, ahí tenemos el Poder Electoral que se sustentaba fundamentalmente en la voluntad ciudadana. El Poder Judicial encargado, correcto, encargado de resolver los problemas que existía entre las personas, se había establecido la Corte Suprema, se había establecido los tribunales y gozaba de independencia, correcto, gozaba de independencia, ya gozaba de independencia. Bueno, algunos dicen que esta independencia era formal, porque en realidad el Poder Judicial dependía del poder político. Bueno, pero por lo menos existía en todo caso de forma declarativa la independencia del Poder Judicial. El Poder Legislativo, que era el Parlamento o el Congreso, que estaba integrado por 3 cámaras. Aquí existe un modelo parlamentario tricameral, ¿correcto? Tricameral. Por un lado estaban los tribunos, estaban los senadores y estaban los censores. Y estos estaban integrados por 24 miembros, ¿correcto? 24 miembros. Los tribunos duraban un periodo de 4 años, los senadores un periodo de 8 años y los censores eran vitalicios, ¿correcto? Aquí viene otro criterio del concepto de vitalicio, ya especialmente de los censores, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a encontrar estas famosas 3 cámaras que constituía el Parlamento. Y por otro lado teníamos al Poder Ejecutivo, que estaba dirigido por el presidente vitalicio, ¿correcto? Por el vicepresidente, ya, que era designado por el presidente de la República, y los secretarios de Estado, ¿correcto? O los ministros de Estado, que en realidad eran secretarios de Estado, designados por el presidente de la República y ratificados por el Congreso. ¿Quién designaba al presidente de la República? El Congreso. Entonces aquí teníamos un modelo parlamentario. O sea, si bien se había adoptado, ¿correcto?, el modelo republicano, el modelo de gobierno republicano parlamentario, ¿correcto? Parlamentario. O sea, si bien existía un presidente vitalicio, si bien existía el presidente vitalicio, podía designar a su sucesor, sin embargo, esto tenía que contar con la aprobación del Congreso, ¿correcto? Entonces, ¿quién designaba al presidente vitalicio? El Congreso. Entonces, aquí estamos, por lo menos, desde mi punto de vista, frente a un modelo republicano parlamentario. Seguro tendremos discrepancias con algunos colegas o algunos historiadores, seguro, pero por lo menos mi opinión es esa. Entonces, aquí tenemos la famosa Constitución de 1826, una constitución criticada, cuestionada por el hecho de que existía pues una institución de carácter vitalicia como el presidente de la República, y se entendía de que el presidente vitalicio iba a ser Bolívar, y por lo tanto Bolívar apostaba a ser un presidente vitalicio finalmente con amplios poderes y con una gran concentración de poder. Y eso es lo que generó finalmente un amplio cuestionamiento, especialmente de los sectores opositores. Y de tal manera de que Bolívar se va a ver obligado, ¿correcto?, a abandonar el Perú, por cuanto la Gran Colombia entraba en un conflicto interno y corría el riesgo
de la división. Entonces, Bolívar abandona el Perú y finalmente deja en el gobierno a el famoso Andrés de Santa Cruz. Y finalmente Andrés de Santa Cruz va a ser depuesto y se va a reinstalar el Congreso, el Congreso que había sido elegido en el año de 1822, ¿correcto? Se va a instalar y finalmente elegirá o designará al primer presidente constitucional de la República, que será Lamar, José de Lamar, ¿correcto? Que eso ya constituye otra historia. Muy bien, entonces las conclusiones que podemos llegar a esta reunión, estas primeras conclusiones, diremos, la época bolivariana, en todo caso, es una época que no nace en el Perú, sino nace en Venezuela y que va a dar como consecuencia la campaña libertadora del norte y que va a permitir la liberación de los que hoy día son los países como Venezuela, Colombia, Ecuador, en un primer momento, y en una segunda etapa la liberación del Perú y Bolivia. Entonces todo eso constituye el periodo bolivariano, ¿correcto? Un periodo, finalmente una época, una era en la cual va a permitir, por un lado, sellar la independencia del Perú y las Américas en la batalla de Ayacucho, con la famosa capitulación de Ayacucho, y finalmente va a establecer un régimen político exitoso frente a la lucha contra los realistas y por consolidar la independencia de las Américas. Entonces, por lo tanto, la era bolivariana fue una era exitosa, ¿correcto? Exitosa porque logró el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo? Liberar, derrotar a las fuerzas realistas, derrotar al imperio español. Y eso se va a sellar con la famosa capitulación de Ayacucho. Entonces, si nosotros tenemos que reivindicar una fecha importante, fundamental en nuestra historia, es precisamente el 9 de diciembre del año de 1824, en donde se sella finalmente la independencia del Perú y la independencia de las Américas, ¿correcto? De las Américas, o de Américas, o de los pueblos americanos, si queremos utilizar el término. Eso sería una primera conclusión. Una segunda conclusión, que la era bolivariana planteó un proyecto político ambicioso, visionario, o sea, con una larga mirada hacia el futuro. ¿Y cuál era la larga mirada hacia el futuro? Es consolidar la unidad de los pueblos americanos, era consolidar la unidad de los pueblos que tenían muchas coincidencias, tanto políticas, culturales, geográficas, y por lo tanto, las fronteras que se constituyen posterior a la independencia más bien respondían a intereses mezquinos, respondían en todo caso a perspectivas particulares, puesto que la idea es que era construir la gran nación americana, o en todo caso sudamericana, o si queremos andina, ¿correcto? Andina. Y creo que lo sensato era construir precisamente esa famosa confederación de los Andes sobre la base de los países que habían de influencia bolivariana. Lamentablemente, este proyecto político fracasa, y aquí Bolívar, en todo caso, realmente fracasa. Y fracasa porque en realidad el proyecto de la unidad de los pueblos que había liberado los pueblos de influencia bolivariana no lograron constituir un espacio unitario, una estructura única de gobierno, no centralizaron su nivel de decisión y finalmente dieron como resultado los países que hoy día tenemos, es decir, una dispersión, ¿correcto? Una dispersión. Una muestra de ello es Bolivia, es Ecuador. Una muestra de ello es el quiebre o la división de la Gran Colombia, que era el proyecto más importante, o en todo caso el avance más importante en el proyecto bolivariano. Creo que dentro de esa perspectiva Bolívar fracasa políticamente, fracasa en la idea de construir una unidad de los pueblos americanos, o en particular una unidad de los pueblos de influencia bolivariana. Y por último, en el Perú, si bien Bolívar tiene un respaldo en unos primeros momentos, es decir, en la lucha contra las fuerzas emancipadoras, Bolívar demuestra su genio militar en ese sentido. Sin embargo, políticamente termina enfrentándose con la aristocracia limeña, con los grupos de poder en el Perú, y finalmente
termina, en todo caso, abandonando el país como consecuencia de la crisis que se avecinaba o que se desarrollaba en la Gran Colombia. Y quienes lo reemplazan, lamentablemente, a Bolívar no gozaban de respaldo, no gozaban, en todo caso, de la legitimidad política para conducir los destinos del país. Y es precisamente en ese vacío del poder en la cual aprovechan los grupos de poder instalados en el Congreso de 1822 para reinstalarse y finalmente desconocer a el famoso Andrés de Santa Cruz, expulsarlo del país y finalmente nombrar a José de la Mar como presidente de la República. Y después viene lo que se conoce como la guerra con la Gran Colombia, que esa es otra historia. Correcto, es otra historia. Y también hay que tomar en consideración que la independencia del Perú no fue gratuita. Correcto, no fue gratuita. Nace con una deuda externa, no solo con España, no solo con la Gran Colombia, no solo con Chile, sino con Argentina, y sino también con Inglaterra, porque no nos olvidemos que el protectorado ya había iniciado gestiones para algunos apoyos económicos por parte de Gran Bretaña, la que finalmente era la gran interesada para que estos pueblos de esta parte del mundo se liberaran, porque había un problema o una necesidad de restablecer nuevas relaciones comerciales en el mundo, que eso forma parte de otra explicación. Y por último, en cuanto a la Constitución de 1826, lo que podemos decir que es una constitución enmarcada en las características de las demás constituciones, es una constitución de gran influencia francesa, como fue la Constitución de 1823, como fue la Constitución de 1812. Sin embargo, se incorporan instituciones sumamente importantes, como el refrendo ministerial, por ejemplo. El concepto de refrendo ministerial aparece aquí, en esta Constitución. Y aquí en esta Constitución aparece el modelo de la república parlamentaria, por ejemplo, que cosa que no se valora, no se toma en consideración. O sea, la república parlamentaria, que es sumamente importante, donde el Congreso en realidad es el que va a ejercer o va a alcanzar la condición de primer poder del Estado. Y por último, lo que podemos decir de que Bolívar contribuyó mucho a el desarrollo o a la construcción de la nueva república o de la República del Perú, con sus debilidades, con sus limitaciones, lo que pone en evidencia en todo caso su verdadera naturaleza. Bolívar era un genio militar, era un político que tenía una gran visión, sin embargo también tenía muchas debilidades, y producto de esas debilidades lo que finalmente terminaron con el fracaso de algunas ideas sumamente importantes que si se hubiesen logrado tendríamos otra historia y hoy día estuviéramos hablando de otra situación. Bueno, por mi parte, muchas gracias y será hasta la próxima sesión. No sé si hay preguntas, comentarios. Sí, doctor, solo una pregunta. ¿Qué opinión le merecen las palabras del historiador Basadre acerca de que al Perú le tocó el peor de los bolívares? Bueno, y yo admiro mucho a Jorge Basadre, creo que es una de las autoridades históricas que han hecho un estudio formidable sobre la historia de la República. Bueno, efectivamente Bolívar tuvo varias etapas, ¿no? Varias etapas, como todos los grandes personajes en la historia. Pero señalar de que fue el peor de los Bolívares, yo creo que es una exageración. Y digo que es una exageración porque, miren, toda la etapa bolivariana, es decir, desde que de 1823, a finales de 1823, que Bolívar llega al Perú, ¿cuál fue el resultado? El resultado fue una victoria militar, un genio militar, lo que consolidó la independencia del Perú y América. Entonces, yo diría el peor de los bolívaros, pero para los españoles. O sea, para aquellos que deseaban mantener el control político y no deseaban la independencia del Perú, claro. Desde esa perspectiva lo puedo entender.
Desde la perspectiva de que Bolívar fracasa en todo caso en su proyecto político de lograr la unidad de los pueblos americanos, diría, sí pues Bolívar fracasa en esos proyectos, no logra consolidarlos y no logra consolidarlos porque no logra construir una hegemonía política, es lo que hoy día los politólogos y los sociólogos hablan de la hegemonía política. O sea, si bien era un genio militar, políticamente tenía muchos detractores. Por lo tanto, no logró establecer un escenario favorable y mayoritariamente que apoye su propuesta política. Y eso pone en evidencia, en todo caso, una debilidad de Bolívar. O sea, su poca capacidad negociadora. Dicen que la política no solo es imposición, sino la política también es negociación, es concertación. Yo creo que ahí Bolívar comete muchos errores, en todo caso, y bueno, y debo entender que esos errores lo comete también como consecuencia de la gente que se rodea, ¿no? O sea, la gente que se rodea a Bolívar también en algún momento terminan finalmente distanciándose de él, bueno, y eso evidencia los errores que él cometió. Ahora, si eso fue lo peor, bueno, yo creo que fueron errores que se cometió, pero bueno, la historia lo juzga y creo que Bolívar, más allá de ser el peor o el mejor, yo creo que Bolívar cumplió su papel histórico e hizo una gran contribución en el proceso de emancipación de los pueblos americanos y la construcción de una América libre. Gracias. No sé si hay otra pregunta. Sí, doctor. Eh, la pregunta es la siguiente. En el tema laboral, ¿qué constitución abordó mejor los derechos laborales? Bueno, yo creo que los derechos laborales, como concepto de derecho laboral, recién van a tener un tratamiento en el siglo XX, especialmente en la Constitución de 1820. Sin embargo, tenemos que subrayar que en la Constitución de 1826 se habla de la libertad de trabajo y de la libertad de industria. Entonces, entiendo que uno de los derechos que tienen los trabajadores precisamente es la libertad de trabajo. O sea, nadie puede ser obligado a hacer determinadas actividades. Entonces, ahí me parece sumamente importante, o sea, la necesidad de determinar la libertad de las personas a decidir libremente qué tipo de actividad desarrollan. Lo que quiere decir que se prohibió el trabajo forzoso. Lo que quiere decir de que el esclavismo, por ejemplo, por lo menos de mi punto de vista, queda proscrito. Entonces, pretender decir de que Bolívar fue un esclavista me parece en todo caso una exageración, porque la Constitución de 1826 establece claramente la libertad de trabajo. No sé si ha quedado claro. Otra pregunta. Sí, doctor. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál considera usted que era la necesidad de Bolívar de imponer una nueva constitución? Bueno, hay que entender que la Constitución de 1823 va a ser derogada eh, porque obviamente era un texto constitucional, era un escenario en la cual ameritaba priorizar la parte militar. Bueno, si me preguntan, ¿no debió derogarse la Constitución del 23? Posiblemente. No debió porque no había necesidad. Sin embargo, la Constitución de 1823 no gozaba tampoco de la legitimidad ni el respaldo político de los pueblos liberados. No nos olvidemos que el primer Congreso Constituyente de 1822 es un Congreso instalado solo con limeños. Es decir, Lima era el centro del poder del virreinato y los limeños, que también había de otros lugares, el Congreso Constituyente había sido elegido o designado por los grupos o los sectores o los clubes, si quieren, de otras regiones que habitaban Lima. Entonces era
de Lima. Entonces, por lo tanto, no era el Congreso Constituyente que nosotros creemos, ¿no? Un Congreso que representaba a todo el país, pero no podía hacerlo porque casi el 80% del territorio peruano estaba controlado por las fuerzas realistas. Entonces, tampoco gozaba de tanta legitimidad, pero era lo que había. Bolívar, obviamente, llega en ese escenario, un escenario en el cual un pequeño territorio del país estaba liberado y la gran mayoría estaba bajo el control español. Y el escenario cambia con la capitulación de Ayacucho. Y al cambiar el escenario con la capitulación de Ayacucho, era evidente que había que avanzar a la fundación de la República. Porque según mi percepción, si ustedes han tomado nota, la independencia del Perú se sella en Ayacucho, con la famosa batalla de Ayacucho del 9 de agosto, perdón, del 9 de diciembre de 1824. Ahí se sella la independencia con la capitulación de Ayacucho. Si recién la capitulación de Ayacucho se sella el 9 de diciembre de 1824, era evidente que la nueva república o el nuevo estado debía constituirse. ¿Y cómo se constituía? Con un acto constitutivo, valga la redundancia. Y el acto constitutivo es una constitución. Entonces, por lo tanto, según la perspectiva bolivariana, recién con la constitución bolivariana de 1826, más allá de las precisiones, de los cuestionamientos que podemos tener esta constitución, es la primera constitución que se elabora con el Perú liberado, o sea, ampliamente, donde las fuerzas realistas no existían, ya habían sido derrotadas, se habían sometido, habían reconocido la independencia, y si habían reconocido la independencia y habían reconocido el predominio de las fuerzas emancipadoras, evidentemente la Constitución del 26 era el acto constitutivo del Estado peruano. Lo que pasa que los enemigos de Bolívar han pretendido y pretenden en todo caso, o los críticos de Bolívar han pretendido, lamentablemente, de opacar este hecho, de desconocerlo, y que la historia finalmente lo está reivindicando, ¿no? Lo está reivindicando. O sea, desde mi punto de vista no merece reivindicación porque los hechos concretos han existido y por lo tanto era evidente la necesidad de un nuevo texto constitucional, de un texto constitucional ya con una república liberada. Gracias. Bueno, muchas gracias por las preguntas, agradecerle a la doctora Raiza Uchupeco por las preguntas interesantes, agradecerle a todos los que están en esta reunión y también agradecerle a todos que están conectados por vía Facebook Live, nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento público a este esfuerzo por analizar, debatir la historia constitucional y política del Perú. Para nosotros es un placer y reiterarle mi agradecimiento y felicitación por su participación. Gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, doctor, por esta importante ponencia del día de hoy. Así culminamos entonces la cuarta sesión que ha tratado sobre la era bolivariana y la Constitución de 1826. Muchas gracias a todos los que están conectados por el Facebook Live y al Meet. A los participantes del Meet, como son el doctor Luis Serrano, Tania Unchupaico y a los demás participantes. Muchas gracias a todos y buenas noches.